a arreglar aquí. Hermano Víctor, te lo cedo. Muchas gracias por el agüita. Es una verdadera bendición estar nuevamente aquí en la Iglesia Adventista de Richmond Hills, dándole la bienvenida a todos y a todos los que están aquí presentes en el templo, y especialmente le damos la bienvenida también a todos los que nos acompañan por la emisora Corintios Radio, a través del Facebook por Corintios Radio o de YouTube también. Lo pueden ver en video y lo pueden ver en solo audio. Así que el tema que nos ocupa en esta noche, como hemos venido hablando del poder de la palabra de Dios, el día miércoles vimos la diferente simbología de la palabra de Dios, lo que representa y cómo esa simbología es un beneficio para nosotros. Anoche vimos el tema que tenía que ver con el poder creador de la palabra de Dios. Y no solo poder creador, sino también vimos el poder recreador de la palabra de Dios. No hay mucha gente aquí adelante y esto es bien fastidioso para mí, para respirar y para las gafas y para todo. Así que con la venia de ustedes, anoche sufrí mucho con ese aire que ve aquí y todas mis gafas nubladas, pero en esta noche es distinto. Estábamos diciendo que el tema de anoche era el poder creador de la palabra de Dios, pero también vimos el poder recreador, porque la palabra de Dios crea y ha creado, pero cuando nosotros en este tiempo, en esta época moderna, vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios vuelve y recrea a un ser humano, vuelve y recrea a una persona. La palabra de Dios tiene el poder de recrear una familia, de volver a ser feliz a alguien, de volverle a devolverle las oportunidades a las personas. Así que en esta noche vamos a seguir con un tema que es muy similar: los beneficios de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué beneficios obtiene el ser humano? ¿Qué beneficios obtiene la persona al estudiar la palabra de Dios? Y la audiencia que está aquí, yo sé y soy testigo de que todos hemos obtenido beneficios. Por amor a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de la página, de la página web, vamos a desarrollar este tema bien hermoso, bien lindo. Tenemos varios textos bíblicos que nos van a ayudar. Vamos a orar para dar inicio, para abrir la palabra de Dios. Amantísimo Dios, que tu morada de lo alto y sublime de los cielos, en esta linda noche, Señor, agradecemos tu presencia en nuestra vida, en nuestro corazón y en todo este lugar, Señor. Sabemos que tu Santo Espíritu está aquí presente. Sabemos, Señor, y estamos seguros de que tus santos ángeles nos cubren en este momento y están atentos a cualquier toque de tu Santo Espíritu para inspirarnos. Bendice a los amigos y amigas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Permita, Señor, que tu palabra también toque su vida, como vimos anoche, que penetre su corazón, que penetre su mente, remueva lo que tenga que remover e implante la nueva naturaleza en cada uno de ellos y de nosotros. Te agradecemos estas bendiciones, oh Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, los invito a lo que es el libro de San Juan. Vamos a ver San Juan, capítulo 17, versículo 17. Vamos a leer desde el 14, San Juan 17, 14, para darnos un poquito más de contexto a lo que es los beneficios de estudiar la palabra de Dios. El libro de San Juan, capítulo 17, leeremos 14. Primero leeremos 14, 15, 16 y luego miraremos el 17 con detenimiento. Dice la palabra del Señor: yo les he dado tu palabra, y está hablando Cristo Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Querido, querida amiga y amigo, cuando usted empieza a asimilar la palabra, empieza a practicar la palabra, mucha gente de tu entorno empieza a ver que tú eres distinto y que tú ya no practicas aquellas cosas que antes practicaba, que no eran buenas, que no eran debidas, que no eran correctas. En ese contexto, Cristo dice: la gente del mundo no te va a conocer. No te va a conocer haciendo el mal, ahora te va a conocer haciendo el bien, porque eres una vida transformada. Dice: yo les he dado tu palabra. Ese es el poder de la palabra. Y Dios nos dio la palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si usted mira la biografía de Cristo Jesús, se va a dar de cuenta que la mayoría de líderes y personas importantes de su época no lo querían. Les voy a contar una historia. A los hermanos ya conocen la historia mía, pero los que están en la página web no. Yo viví 15 años con una mujer, mi primer matrimonio, aunque nunca me casé, pero conviví con ella 15 años y tengo 3 hijos de ella. Cuando yo conocí el Evangelio, no estaba viviendo con ella por circunstancias de la violencia en Colombia, pero yo conocí el Evangelio en Bogotá y ella estaba en otra ciudad. Yo me hice adventista en Bogotá por allá 2001, 2002.
Y luego, ya en el 2004, yo regresé y en el afán de recuperar el hogar y todo eso, yo intenté volver a hacer vida con ella, sabiendo internamente y de lógica que no me convenía, pero yo dije, tengo 3 niños chiquitos, lo mejor es que tengan a su mamá y a su papá. Qué bien, ¿ah? Y lo intenté. Pero yo ya había sido transformado por el poder de la palabra de Dios y lo que yo intentaba era llevarla a ella a una transformación también, que lo que había sido bueno para mí sea bueno para ti. Y eso tenía yo en mente y había orado algunas veces por eso, pero yo no pensé en el futuro. Yo pensé, dije, arreglar la situación y hago el esfuerzo y vuelvo y me caso con ella y bueno, y los niños. Y afortunadamente ella no quiso. Afortunadamente no quiso. Le di 1 año de plazo y yo cada mes le decía, ¿le compro el vestido? Me decía, no, no quiero. Fue para un mes de octubre que se cumplía el año. Pero yo me di cuenta durante todo ese transcurso de ese año, el viejo Alberto era el que no era juicioso, el viejo Alberto fue el que le dio mala vida, pero el nuevo Alberto, el que ella tenía en la casa, ya no lo conocía. Ella estaba acostumbrada al hombre viejo, al que decía malas palabras, al que peleaba y discutía por todo, al que no hacía mercado a su tiempo para darle de comer a los hijos y a la familia. Pero el nuevo Alberto hacía eso todos los viernes. Yo trabajaba, cogía mi dinero y si no me pagaban le decía al jefe, préstame algo de dinero. Cogía el dinero, me iba para el mercado más cercano y hacía el buen mercado para el fin de semana, para la semana siguiente. Y eso le disgustaba a ella. Le disgustaba. Le disgustaba que yo ya no bailara, que yo ya no tomara. Le disgustaba que mi vida había sido transformada por la palabra de Dios. Y por eso dije hace ratico, gracias a Dios no quiso casarse conmigo, porque hubiera sido una tortura, posiblemente hubiera roto ese hogar nuevamente. Y llegó el mes de octubre, le dije, se acabó el tiempo, ¿te vas a casar? Me dijo, no, le dije, te vas porque esta casa es de mi mamá, qué pena, pues yo me quedo aquí haciendo vida nos dividimos los hijos, cosa que es terrible. Pero en ese contexto se aplica esta palabra. El mundo ya no conoce al viejo hombre. El mundo ahora debe conocer los amigos tuyos, tu familia, tu círculo cercano, debe conocer la nueva criatura que ha sido transformado por la palabra. En ese contexto, ¿ven? Y luego dice el versículo 15, Cristo le está rogando a Dios, no ruego que los quites del mundo, ¿sino qué? Sino que los guarde del maligno. Esa es una oración poderosa que Cristo está haciendo por cada uno de nosotros. Y el 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 17, que es el que quiero llegar, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús está rogándole al Padre y al Espíritu Santo que nos santifique en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Cristo es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús le está rogando al Padre que nos santifique a nosotros en la verdad, en guardar la ley de Dios, en amar al prójimo. Esa es la verdad. Ahora, pregunta, ¿Dios me puede santificar a mí cuando yo no estoy santificado en la verdad? ¿Dios me puede santificar a mí cuando yo no estoy cimentado en la verdad? Difícil. Es bien difícil. Hay algunas oraciones, dice por ahí algún texto de la hermana Elena de White que dice que hay algunas oraciones que no pasan del techo. No pueden llegar al trono de la gracia. El Espíritu Santo no puede tomar una oración de esas y transformarla porque simplemente el ser humano está en desobediencia. ¿Santifícalos en qué? En la verdad. Tu palabra es verdad. Dios santifica tu vida y mi vida cuando yo obedezco la palabra de Dios. La verdad. Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. En ese contexto vamos a ver los beneficios de estudiar o de practicar o de poner en práctica la palabra del Señor. Quiero llevar el control del tiempo por amor a todos. Muy bien. Hay múltiples beneficios en estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice nos dice que a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Entienden eso? Vamos a ver el texto. Es lo que fue la lectura bíblica. Segunda de Pedro 1:4. La hermanita leyó desde el 1 hasta el 4 y estuvo perfecto. Pero me voy a ocupar solo en el 4. Segunda de Pedro 1:4. Bueno, yo ya voy en Apocalipsis, regresemos. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Estamos buscando algo interesante. ¿Cómo yo llego, este pobre mortal, este pobre pecador, cómo llega a ser participante de la naturaleza divina? ¿Cuál es la naturaleza divina? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la divinidad?
santa, amorosa. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es omnisciente, lo ve, lo sabe, lo oye, lo siente todo. ¿Cómo, en qué sentido yo puedo llegar a ser participante de la naturaleza divina? ¿Cómo tú puedes llegar a ser participante de la naturaleza divina? A través del estudio y la práctica de la palabra. Primera de Pedro 1:4. Por este medio, por el medio de la palabra, por el medio del estudio, por este medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, por medio de la palabra, yo dejo la corrupción o dejo la naturaleza pecaminosa y ahora empiezo a ser parte de la naturaleza, porque Dios a través de su palabra está implantando en mí su divinidad, su amor, su gracia, su compasión, y eso se aprende solo en la palabra de Dios. Yo lo he aprendido de la palabra de Dios al mirar y contemplar a Jesús. Y la invitación en esta noche a todos los hermanos y amigos que están viendo y oyendo es a que entremos en ese plan de beneficiarnos, de obtener los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Dice aquí, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Cristo vino al mundo a morir por mí. O sea, el Dios divino dejó el cielo, dejó la majestad del cielo, dejó la santidad para venir a morir por mí y por ti, un simple pecador, orgulloso, egoísta, avaro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para el Dios del cielo representamos todo, y en ese sentido, Él vino y compartió con nosotros nuestra pecaminosidad para darnos ejemplo de lo que es la divinidad, y ahora yo, entendiendo eso, aceptando el favor que Jesús ha hecho por mí, aceptando la muerte de Jesús como Salvador, empiezo a multiplicar el amor de Jesús y así me hago parte de la naturaleza divina. ¿No dicen amén? Gloria a Dios. Y a eso es que estamos invitando a nuestros hermanos y amigos a que se unan al Dios que salva, al Dios que transforma, al Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio todo por nosotros, y ahora nosotros en retribución y en gracia a ese amor también compartimos un poquito de lo que, un poquito no, todo lo que Dios nos ha dado, es lo correcto, ¿ah? Santiago, el apóstol Santiago habla de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a leer Santiago 1:21. Ahí regresemos al libro de unas paginitas atrás, Santiago 1:21. Aquí está hablando, dice Santiago habla de la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Alguien aquí tiene algún implante? Vamos a entender un poquito la palabra implantar. Mi esposa tiene un implante, se lo hicieron en el 10 de marzo, comenzando la pandemia. Ella estaba con una cirugía que le duró como 3 meses, terrible, en su cabeza. Le pusieron un implante adentro, aquí en la parte derecha de su oído, para poderle arreglar la audición, para poderle colocar unos aparatos especiales, y ese implante va a durar ahí hasta que ella muera. Otros tenemos implantes en las piernas, otros tenemos implantes en nuestros órganos internos, otros tienen implantes de piel. Yo estuve leyendo anoche mucho sobre los implantes. La ciencia ha avanzado y ha hecho gran favor para el ser humano y aún para los animales, implantando, poniendo cosas que no estaban en los dientes, en la boca, es donde más se usa. En la odontología es donde más se usan los implantes. Y Dios dice, tú, apartado de mí, has perdido la divinidad. Tú, cada ser humano apartado de mí, apartado de Dios, lejos de la palabra, está sin lo divino. Y Dios dice ahora, ve a mi palabra para implantarte, para ponerte, para traerte. Esa palabra implantar es introducir algo en lo más profundo. Por ejemplo, cuando te implantan un diente, es todo un proceso, ¿no? La hermana Dalina sí que sabe de eso. Yo tengo una hija que es odontóloga también. Ellas saben mucho de eso. Y el proceso que requiere implantar algo dentro del ser humano. Algunos hacen algunos implantes en el cerebro, algunos catéteres en el corazón por dentro para abrir las venas, para que la circulación funcione y la persona pueda gozar de vida. Dios ha dejado su palabra para que implante en nosotros la nueva naturaleza, para que tengamos vida, y no solamente vida aquí, sino vida eterna. Esa es la maravillosa gracia de Dios.
Dios quiere implantarme en mí a través de su palabra, su gracia, su poder y su amor. Dios quiere transformar al ser humano a su nueva naturaleza, a la vieja naturaleza con la que Dios lo creó al principio, que se perdió por la desobediencia. Vamos a leer el texto ya que no lo he leído. Dice el apóstol Santiago 1:21, por lo cual desechad toda la inmundicia moral y la maldad que tanto abunda, y recibid con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, que os puede salvar. ¿Ah? Nos está haciendo una invitación a que dejemos ¿a qué? Por lo tanto, ¿qué? Desechar la inmundicia moral y la maldad. Y luego nos da la solución. La maldad que abunda, y recibid con mansedumbre la palabra implantada en vosotros, que os puede salvar. Qué interesante, ¿ah? ¿Cómo Dios puede transformar un ser humano? Todo con el poder de la palabra de Dios. Todo está aquí. Anoche vimos el poder creador. Hoy vamos viendo los beneficios de la palabra de Dios. Muy bien, avancemos. El apóstol Pablo agrega que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. La palabra de Dios tiene poder ¿para qué? Para sobreedificarnos. Porque tal vez yo en mi pecaminosidad no me he edificado correctamente. Tal vez en mi ignorancia, en mi falta de conocimiento y en todo ese proceso que uno a veces vive en el mundo, ha perdido tiempo y ha perdido cualidades, y ahora no estamos edificados correctamente, y Dios quiere sobreedificarnos. Quiere decir que donde hay un cimiento que no sirve, Dios quiere poner un cimiento nuevo. Cuando vamos a construir un edificio, una casa, lo primero que hacemos es poner ¿qué? La base, los cimientos, y de ahí para arriba construir algo sólido. Eso es lo que Dios quiere, sobreedificar tu vida y mi vida. Dios quiere sobreedificar tu hogar y mi hogar. Como lo decía anoche, tus finanzas pueden ser ¿qué? Reestructuradas y sobreedificadas. Mi matrimonio, mi empresa, mi negocio, mi compañía, mi casa, mis hijos. Y todo ese poder lo logra la palabra de Dios. Estuvimos ayer en la tarde con la hermana Cecilia. Anoche les hablé un poquito visitando a una hermana que durante algún tiempo estuvo asistiendo al grupo con nuestra hermana Gladys y nuestra hermana Liliana, hace unos 2 años, ¿no? Estuvo asistiendo un tiempo, recibió unos estudios, le encantaban, pero de un momento a otro ya se desconectó. Pero últimamente la hermana Cecilia, que también es contacto de ella, le estuvo enviando y le estuvo hablando. Y ayer tuvimos la dicha de visitarla, y ahí estuvimos con ella, con el esposo, con su hija y con su nieto. Y ella, la hermana Norma y su hija, quieren bautizarse. Porque durante toda esta pandemia han estudiado la palabra y se han dado cuenta que es tiempo de entregarse a Jesús. Y no solamente ellas, la palabra está sobreedificando ese hogar, porque ese señor que supuestamente no quería ni que fuéramos a visitarles, se sentó como el tipo más educado del mundo, leía algunos textos bíblicos, leía algunas preguntas del estudio y estaba entendiendo perfectamente la palabra. El Señor quiere sobreedificarnos. Tal vez el cimiento que la gente tiene en su mente, en su creencia, de vamos siguiendo como corderitos por donde todo nos lleva la corriente, pero Dios dice, lee mi palabra, y ahora usted sobreedifica encima de aquello, y de lo demás no quedará ningún recuerdo, sino ahora quedará la nueva naturaleza implantada que estamos estudiando, ese beneficio de que tenemos al estudiar la palabra. ¿Ah? Dice que la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Esa herencia se refiere a la vida eterna. Qué bueno. Bien, avancemos. Vamos a leer Hechos 20:32 porque quiero leer los textos para que vean que todo está ahí en la Biblia. Hechos 20:32, por aquí lo tengo. Dice, ahora hermanos, está hablando el apóstol Pablo, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué nos dice Pablo? Dios dice, te garantizo, te invito a ir a la palabra de Dios. El más grande predicador después de Cristo Jesús dice, yo te recomiendo que busques la palabra. Te recomiendo, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El resultado final de practicar la palabra de Dios en obediencia es la vida eterna. Bien,
La Biblia tiene un propósito redentor. Al ver a Jesús en toda la Escritura, somos cambiados. Al contemplarlo en la palabra, llegamos a ser como Él. Ustedes conocen este texto que voy a leer. Vamos a ir a 2 Corintios 3:18, Hechos ahí más adelantito, Romanos, Corintios, 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Dice la palabra: y nosotros todos, que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Señor, que es el Espíritu. Al estudiar la palabra, vamos siendo transformados ¿de qué? De gloria en gloria, de victoria en victoria. Cada vez que vencemos una tentación, un pecado, cada vez que vencemos una maldad, a través de la palabra, a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo que nos anima y nos conforta, vamos edificándonos de gloria en gloria. Y cada vez que usted da un paso más en fe, cada vez que usted crece más en el conocimiento de la palabra, va creciendo. Ahí, por eso es que se aplica ahí, dice, y nosotros que con el rostro descubierto. Es bien interesante. Yo anoche me puse a estudiar este texto y fui al Antiguo Testamento. Y el contexto de este texto es, hay que leer a Moisés. Cuando Moisés bajó del monte, que estuvo 40 días con Dios, que le entregó la ley, cuando él bajaba a encontrarse con el pueblo, ellos no querían ver, no podían, ni querían ver el rostro de Moisés. Y Moisés tenía que cubrirse el rostro para que sus hermanos del pueblo le pudieran hablar, porque ellos no resistían. Moisés había estado en la presencia de un Dios santo y había bajado santificado con su rostro iluminado. Y el pecado que estaba abajo en el campamento ni siquiera permitía que los mismos hermanos de él, su familia, le vieran, por la santidad que él reflejaba. Había estado en la presencia de un Dios santo. En ese contexto es que Jesús dice, es que el apóstol Pablo dice esto: ¿y vosotros qué? Exacto, pero la parte de arriba dice, y nosotros todos con el rostro ¿qué? Descubierto. Ahora, la gente no podía mirar a Moisés porque él reflejaba la santidad de Dios y el pecado no soporta la santidad. Entonces ellos le decían a Moisés, tienes que cubrirte, y Moisés se cubría por amor a ellos. Pero Pablo nos está invitando a nosotros a que nos presentemos ante Dios sin el rostro descubierto. ¿Cómo logramos eso? A través del proceso de santificación, de estudiar y poner en práctica su palabra, vamos creciendo de gloria en gloria, vamos siendo sobreedificados, y ahora el pecado ya no mora en nosotros, no controla nuestros miembros, y así el ser humano cada día va a poderse presentar más ante el Señor sin ninguna máscara, sin ninguna doble faz, sin ninguna hipocresía. ¿Lo entienden? A esa invitación nos está llamando la palabra en esta noche, a que nos beneficiemos, los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra, dice el apóstol Pablo, y nosotros todos que con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Señor, que es el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo también. Tremendo, ¿eh? Y Dios dice que lo podemos hacer. Y si la palabra de Dios lo dice, así es, yo lo creo. Avancemos. Yo iba a mirar la hora. Estamos bien. Cuando se vayan a dormir, les dé sueño, me avisan y yo acabo. Bien. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que lleguemos a ser transformados por medio de la contemplación. Si usted lee el Camino a Cristo, en uno de los capítulos del Camino a Cristo, la hermana Elena de White nos invita a que contemplemos a Cristo Jesús. El deseado de toda la gente nos invita en uno de sus capítulos a que cada día pasemos siquiera una hora recordando lo que Cristo Jesús hizo por el ser humano. Eso es contemplar. Y dice que la naturaleza, dice aquí, es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que lleguemos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Si el tema que me ocupa a mí hoy en día es el estudio de la palabra, la predicación de la palabra, predicar de Cristo resucitado, de la salvación, entonces yo voy siendo ¿qué? Transformado, y mi mente y mi ser se va adaptando a ese estilo de vida. ¿Entienden eso? Se adapta gradualmente a los temas que se ocupa.
se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Esto está en El conflicto de los siglos, página 611. Y a eso es que el Señor nos está invitando. Y yo tengo un tema largo, pero no lo voy a tocar todo. Vamos a mirar cómo obtenemos los beneficios de la palabra de Dios a través de este texto de 2 de Timoteo. Es bien conocido, cada vez que vamos a un estudio bíblico, este texto nunca falta. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios, que es el estudio número 2. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Ahí está, vamos a buscar Timoteo, ya me pasé, estoy en hebreo, Filemón, 2 de Timoteo. Buscamos el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 14, 15, 16 y 17. Yo necesito ayuda con esto aquí lo debo tener, porque me queda lejos la pantalla y no tengo la pantalla aquí atrás para ver mejor. Pero aquí lo tengo. Lo mismo que está ahí en la pantalla que ustedes pueden ver en los monitores, yo lo voy a tener aquí y vamos a mirar ese tema que dice ahí rapidito, un poquito de lo que es 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 14, 15, 16 y 17. Aunque el tema, el versículo que nos va a ocupar es el versículo 16, que ustedes lo conocen muy bien. Pero yo voy a leerles desde el 14 y luego hablamos un poquito del versículo 16. ¿Les parece bien? Aquí está hablando el apóstol Pablo a un joven. Ustedes conocen la historia, a Timoteo era un joven. En cambio tú, dice el apóstol Pablo, en cambio tú, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste. Pablo era el discípulo más jovencito que tenía Timoteo. Timoteo era el discípulo más jovencito que tenía el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo, y que desde niños conoce las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Y el 17 nos da el resultado de eso. El 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente, ¿qué? Instruido para toda buena obra. Entonces, los beneficios que nos da estudiar la palabra de Dios, los vemos mucho aquí en el versículo 16. Y eso es lo que yo quiero ver. Dice, 2 de Timoteo 3:16. Dice el versículo 16 que la palabra de Dios enseña, revela la verdad y expone el error. Cuando usted, querido amigo y hermano, va a la palabra de Dios y por ejemplo va a ver el tema de los muertos y usted ve la Biblia, usted va a salir del error. Cuando usted va a la Biblia y ve las profecías, cómo será la segunda venida de Jesús y entiende lo que Dios está diciendo en su palabra, usted va a salir del error y va a entrar en la verdad. En ese contexto es que la palabra de Dios enseña. Luego dice, la palabra de Dios redarguye, reprende nuestros pecados. ¿De qué manera la palabra de Dios redarguye al ser humano? Cuando yo voy camino a la muerte, en pasos desordenados, en una vida desordenada, y me encuentro con la palabra de Dios que me dice, la ley de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, no robes, no mates, ama a tu Dios. ¿Ve? En ese sentido, mis pasos son enderezados, como vimos en el tema del miércoles. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Y en ese sentido, ¿yo qué? El Espíritu Santo también dice que me redarguye, o sea, el pecado me lo muestra. Y una vez yo lo confronto con la palabra, no puedo seguir pecando porque a través del Espíritu Santo y la oración y el ayuno, si se puede, podemos vencer toda esa vida terrible y edificar sobre la palabra de Dios. Luego en ese mismo contexto dice, la palabra de Dios corrige, modifica nuestros errores, como yo les estaba contando hace rato en la historia personal. Cuando era del mundo, ni siquiera mercado hacía para la familia. Pero cuando me di cuenta de lo que Dios dice en su palabra, yo modifiqué, dejé el trago, dejé el licor, dejé las apuestas, dejé muchas cosas que no servían. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Corregí esos errores y mi vida es distinta, yo soy feliz. Instruye, la palabra de Dios instruye. Entonces los beneficios de estudiar la palabra de Dios son muchos, solo estamos tocando algunos puntos. Nos revela la justicia de Cristo. Y una vez veo yo, a veces hay gente con su grandeza que se creen mucho porque tienen algo, porque no tienen, pero en su ego, en su grandeza o en su juventud,
no le dan el lugar que Dios corresponde. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, que me dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Y esa justicia es Cristo Jesús. ¿Quién más justo que nuestro Salvador? Por eso a esta hora yo le digo a los hermanos y amigos que nos están viendo aquí, oyendo aquí, y a los que están aquí en la emisora, que son muchos los beneficios que nos trae a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra familia, el poner en práctica la palabra de Dios. Y por eso nos hemos reunido aquí en esta semana, en estas noches, y concluiremos en el día de mañana. Para los que están oyendo y quieren seguir los temas mañana estaremos terminando con un tema bien interesante, un llamado a seguir a Jesús, a seguir sus enseñanzas. Y en esta hora de la noche yo les invito a que todos los textos que hemos dado aquí, usted los estudie más profundamente, si los ha copiado, y si tiene alguna duda a través de la emisora Corintios Radio, usted puede mandarles un WhatsApp o un email y ellos seguramente le mandarán alguna información correspondiente. Si algún amigo a través de la página web tiene preguntas o algo, estaremos atentos a responderlas. A esta hora yo quiero decirles que muchas gracias por su atención, por su apoyo, y quiero invitarles a estar de pie para orar y terminar. Oremos. Amantísimo Dios, que tu morada de lo alto y sublime de los cielos, en esta linda noche, Señor, te damos gracias porque hemos visto a través de tu palabra que usted, Señor, quiere sobreedificar nuestras vidas, que usted, Señor, quiere iluminar nuestro camino, quiere sanar nuestras heridas, quiere mostrarse como siempre lo ha sido, un Dios amante y poderoso. Te queremos decir, Señor, que te aceptamos como nuestro Salvador y que agradecemos ese sacrificio que ha hecho por nosotros, y te pedimos, Señor, que con tu Santo Espíritu nos ayude día a día y en cada momento a ser mejores. Te pedimos, Señor, por los amigos y hermanos que están oyéndonos a través de la página web, a través de la emisora Corintios Radio, para que también les bendiga y que tu Santo Espíritu y tus santos ángeles les cuiden en todo momento. Gracias te damos a esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.